Secretario Javier Lizárraga, Carlos Ortiz, muy buenos días, señores de los medios de comunicación, señoras y señores de los medios de comunicación y empresarios que nos acompañan en este evento, donde queremos como COMCE presentar y hacer un reconocimiento a Carlos por este proyecto del corredor logístico e industrial del TEMEC. Para el COMCE es muy importante que este tipo de obras de infraestructura se realicen, se lleven a cabo, porque parte muy importante del desarrollo del comercio exterior, y ustedes, señores de los medios, me han oído mucho decir que es el tema logístico. La conectividad es fundamental para tener un desarrollo del comercio exterior mexicano eh, hacia nuestro principal cliente, que son los Estados Unidos, y aprovechando hoy el TEMEC, antes el Telecán. Y es fundamental, como decía yo, el tema logístico, es el que nos puede hacer o no competitivos en los mercados internacionales. De tal manera que para nosotros realmente es muy importante un proyecto que en su primera etapa inicia con una obra muy cerca de Mazatlán para construir un puerto y una terminal de contenedores. Ya don Carlos nos comentará las bondades de esta terminal de contenedores. Pero una terminal de contenedores sin conectividad realmente no es del todo utilizada o eficiente. De tal manera que es muy importante la obra del ferrocarril que se realizará de Durango, de Mazatlán a Durango, que esto permitirá pues conectarse con otras líneas, con la red ferroviaria que tiene nuestro país y posteriormente continuar con la obra para que se pueda llegar hasta Nuevo León y de ahí irse a la frontera de los Estados Unidos, pasando por Chicago para llegar a Canadá. Es muy importante porque nosotros lo que queremos es que se fortalezca la conectividad y esto nos hará más competitivos. Además, ya nos platicará Javier sobre cómo un proyecto de estos puede detonar la inversión y el empleo en Mazatlán. Hoy más que nunca necesitamos detonar empleo y proyectos de inversión. Por eso es que este gran proyecto de inversión puede y debe de traer atrás de él otros proyectos de inversión distintos. Por otro lado, ya don Carlos nos podrá mencionar la segunda etapa que tiene esta importante obra de infraestructura, eh, para que vean ustedes la magnitud y la importancia que tiene y que tendrá no solo en el desarrollo de Sinaloa, sino también de Durango y del resto de los países del norte de nuestra república. De tal manera que por estas razones, porque nos parece que todavía podemos sacar mucho jugo del TEMEC, porque no exportamos o tenemos posibilidades de exportar más a los Estados Unidos y a Canadá, es que este proyecto también para la exportación y para el comercio exterior es fundamental. Asimismo, este proyecto pues, nos va a ayudar a aprovechar de alguna manera la saturación que tiene el puerto de los Estados Unidos, de Los Ángeles, de Long Beach, porque hay carga que podrá de Asia manejarse hacia la costa este de Estados Unidos justamente por este corredor. Y también podrá ser un puerto que distribuya algunos contenedores a otras partes de México, así como también de los Estados Unidos. De tal manera que es un proyecto que me parece muy importante y que se desarrollará el próximo año, pero que se fue elaborando ya en varios años, pero fundamentalmente en este año,
Por eso la presentación que hacemos, y les agradezco mucho que nos acompañen en este evento donde queremos informar sobre esto. Y yo cedería la palabra al secretario y amigo Javier Lizárraga. Muy buenos días, muchas gracias Fernando. Saludo con mucho gusto a todos mis amigos del COMCE, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, que tiene a bien a dirigir mi buen amigo Fernando Ruiz. Aprovecho también por tu conducto, Fernando, un abrazo afectuoso a don Valentín y a Carlos Ortiz de Caxor Group. También te saludo, Carlos, así como a los medios de comunicación que nos acompañan, empresarios, todos los buenos amigos que nos acompañan a esta conferencia virtual. Sin duda, estamos aquí saludándolos desde el bellísimo puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Quiero primeramente resaltar la situación que actualmente estamos viviendo en los negocios. No hay duda en que estamos en un momento coyuntural donde hay un nuevo orden en la economía y el comercio internacional generado precisamente sobre todo por la pandemia global que hemos estado sufriendo durante este año. Esta pandemia sin duda ha golpeado muy fuerte a las economías, pero tenemos que ver también más allá del impacto negativo porque existen también grandes y buenas oportunidades. Hemos identificado para que nos permita trascender y como Estado y además como país no podemos dejarlas pasar. Un año antes de la pandemia, ya en el gobierno aquí del estado de Sinaloa, que encabeza el gobernador Quirino Ordaz Coppel, nos habíamos trazado la tarea de continuar explorando posibilidades de insertarnos en el plano internacional del comercio, aprovechando precisamente la ubicación que siempre hemos manifestado, que tiene la ubicación estratégica que tiene nuestro estado de Sinaloa. Y bueno, y también por el otro lado, continuar con esta posibilidad que es un sueño anhelado aquí del sur de Sinaloa, el poder lograr esta conectividad que ya mencionó aquí Fernando, que tiene más de un siglo. El reto es el mismo, atravesar con una conexión ferroviaria la Sierra Madre Occidental, que rompa la Sierra Madre Occidental con un ferrocarril de última generación. Y bueno, y ahora la realidad de la creación de un nuevo puerto, porque hay que ser realistas. Ya Mazatlán está prácticamente absorbido por la ciudad y esto, el puerto pues ya de carga que ha funcionado por muchos años en Mazatlán, pues ya está limitado por esta situación. Entonces la realidad de un nuevo puerto viene por mucho a resolver esta actual problemática. Y bueno, también se alinean oportunidades que van a detonar aún más el comercio exterior de México y Sinaloa. Por un lado, pues tenemos que con la pandemia se experimentaron interrupciones en el suministro y evidenciaron una economía global vulnerable, obligando a grandes empresas a explorar nuevas formas en la gestión de cadenas de suministro. Por el otro lado, la alta dependencia de China por parte de las empresas manufactureras, en donde los costos de producción también han ido a la alza. Y por último, sin duda, tenemos también la consolidación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que se le conoce como TEMEC. Con todos estos elementos, no tenemos la duda que México tiene grandes oportunidades para lo que se conoce como el reshoring. En este sentido, vemos condiciones muy alineadas entre la situación actual del comercio internacional con el desarrollo de la gran oportunidad que se nos viene ahora con este nuevo corredor TEMEC, dentro del cual Sinaloa será sin duda la puerta de entrada. Este proyecto, el nuevo puerto marítimo y red ferroviaria, que más adelante les explicará con mayor detalle Carlos Ortiz aquí del Grupo Caxor, refleja una gran oportunidad para ampliar el papel de México como un centro en la reestructuración precisamente de estas nuevas cadenas de suministro mundiales, en donde Sinaloa se perfila como la nueva plataforma logística industrial de este corredor TEMEC. No quiero dejar de mencionar que ya estamos haciendo en Sinaloa y quiero mencionarles qué estamos haciendo ya actualmente para aprovechar este corredor TEMEC y ser la plataforma de un nuevo desarrollo industrial. Sinaloa, sin duda, nos hemos caracterizado por ser el granero de México,
con nuestros 11 ríos, 11 presas y en construcción la 12ª presa. Hemos sido pues ya casi el productor de casi el 30% de todos los alimentos del país. Somos el mayor productor también de productos del mar y bueno, también somos muy importantes en la exportación de productos cárnicos del país. Pero no hay duda que Sinaloa está llamado a diversificarse con la llegada ahora del gas natural. Hemos estado trabajando en las posibilidades de tener nuevos parques industriales, nuevos polos de desarrollo industriales muy claros en Sinaloa, sobre todo en el sur del estado. Ya se está invirtiendo aquí en Mazatlán, por ejemplo, por parte de la iniciativa privada, en lo que va a ser el primer parque aeroespacial con la modalidad de un aeropuerto privado y pista propia en el país, que será un parque industrial con amenidades e instalaciones aptas para cualquier empresa multinacional que se quiera venir a instalar, sobre todo en los sectores aeroespacial y automotriz. Tendrá también como ancla una empresa española que realizará los procesos de manufactura de aviones no tripulados de carga. Ello ya se está trabajando de manera conjunta con Caxor Group, pues son proyectos complementarios. Está también por el otro lado por concretarse la construcción de un parque industrial clase A, especializado en el sector automotriz, electrónica y en una industria que se nos hace muy interesante que incursione ya a Sinaloa, que es el de dispositivos médicos. Pero además de estos sectores, la plataforma industrial que estamos planteando será ideal para detonar y diversificarnos con nuevos sectores económicos, como las tecnologías de la información y desde luego toda la gama de servicios que esto conlleva en precisamente generar estas cadenas de valor con las MIPYMES de Sinaloa. Para esta diversificación estamos trabajando de manera paralela y haciendo equipo empresarios, gobierno y universidades, que esto es muy importante en la creación de instrumentos necesarios para garantizar también el talento humano que se va a ocupar, las habilidades, competencias de alto valor que se van a demandar. Tenemos entonces, con todos estos elementos, esta gran propuesta para generar valor. Detonar de una buena vez el comercio exterior e impulsar economías indirectas para México desde Sinaloa, que seguramente se verán reflejadas en nuevas oportunidades de desarrollo, sobre todo más y mejores empleos, y detonar así también la exportación, que es muy importante para el COMS y el comercio exterior. Muchísimas gracias. A continuación será don Carlos Ortiz, quien es director general de Caxor Group, quien hará uso de la palabra. Adelante, don Carlos, por favor. Muchísimas gracias a todos los presentes en esta gran conferencia. Muchas gracias al COMSE por esta convocatoria. Don Fernando Ruiz, le agradezco muchísimo la atención, de alguna manera, pues de recibirnos a todos aquí en COMSE, aunque sea de manera virtual. Al señor Javier Lizárraga, le agradezco muchísimo, secretario, sus palabras. Y sobre todo, pues celebrar la visión conjunta, ¿no? Como bien decía el señor secretario, esto ha sido construir en equipo, ¿no? Al final del día, si pues no existiera la disposición de los tres países involucrados, del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Canadá, del gobierno de México, si no existiera la gran voluntad del gobierno de Sinaloa como un motor de transformación y como corazón de este proyecto, junto con el gobierno de Durango también, pues este proyecto no sería posible. Creo que este concierto de voluntades por favorecer el comercio exterior de nuestro país a través de un catalizador importantísimo, no solamente la promoción del comercio, sino el desarrollo de la infraestructura necesaria para ser competitivo a nuestro país, ¿no? Yo creo que esa es una de las formas en las que se puede trascender, digamos, el discurso y los esfuerzos de promoción del comercio exterior a realmente aterrizar una solución real para ser competitivo en nuestro país, y sin duda alguna pues es el desarrollo de infraestructura. Yo celebro ampliamente esta visión que se ha tenido.
Hay por ahí una presentación que, bueno, de lo que es el proyecto, es una presentación muy breve, es una presentación únicamente ejecutiva, desde luego, para no abusar del tiempo. Si usted me permite, la vamos corriendo y bueno, pues la intención sería sobre todo pues conversarlo, ¿no? Pero nuestra intención es que pues al final de esta presentación pues se entienda lo mejor posible el proyecto y desde luego pues quedar abiertos a pues contestar cualquier pregunta. Es importante precisar que este plan maestro del proyecto pues se va a revelar, digamos, completo en el mes de enero, para finales del mes de enero, pero pues nuestra intención es pues de alguna manera explicar el contenido fundamental, el contenido conceptual de lo que es este proyecto, pues en agradecimiento de este importante reconocimiento para nosotros de parte de una institución de tanto prestigio como es el COMSE. Si me permiten, corremos la presentación. Bueno, esta es bueno, vemos la primera lámina, si me permiten. Carlos. Te perdimos, Carlos. No escuchamos. Sí, perdón, una disculpa. Les comentaba de que en esta primera lámina, bueno, nos permitimos poner los logotipos del gobierno de México, el gobierno de Sinaloa, el gobierno de Durango, que de alguna manera pues han sido los mayores impulsores de este importante proyecto. Es una inversión privada, pero sin el catalizador tan importante que son los gobiernos, pues este proyecto simplemente no sería posible, ¿no? Y desde luego, pues el tipo de COMSE, que pues, son los anfitriones de este evento. La siguiente lámina, esta lámina me hubiera gustado que la actualizáramos, pero bueno, el mundo cambia tan rápido que, como ustedes saben, ahora en noviembre en Asia pues se crea este nuevo acuerdo de integración y prácticamente si hubiéramos considerado en esta gráfica del lado derecho el acuerdo asiático, pues prácticamente nos hubieran rebasado, ¿no? De esos 17 trillones, pues ahora ya están en los 26 trillones de dólares, lo que representa ese acuerdo comercial. Y al final, como bien comentaba también el secretario, esta tendencia a regionalizar el mundo, ¿no? Y esto es lo que nos ha dado el COVID. Al final del día, este aceleramiento de alguna manera para que pues haya una regionalización mayor, una fortaleza de las regiones económicas y al final del día pues el mundo se está dividiendo en tres, ¿no? Europa pues ya con un crecimiento más estabilizado, pero con dos regiones muy dinámicas que son Norteamérica y Asia, sobre todo, ¿no? Y este proyecto pues tiene un contenido importantísimo porque es el puente entre ambas regiones, ¿no? Es el puente entre Asia y Norteamérica, que es prácticamente donde se mueve la mayor cantidad del comercio a nivel global. Entonces, esta importancia nos parece destacada y creo que también eso ha servido de alguna manera para que también pues gobiernos como los de los Estados Unidos vean la importancia de pues traer o de reatraer compañías americanas que estaban establecidas de momento en Asia y sobre todo en China para este lado del continente, ¿no? Entonces, ahí hay grandes oportunidades para este proyecto. Vemos la siguiente lámina, por favor. Bueno, esto es, al final del día, ustedes son expertos en el tema de exportación, pero como bien saben, pues esto es parte del músculo exportador de nuestro país. En primer lugar, pues bueno, tenemos un primer lugar mundial en aguacates, en tomates, en brócolis, en espárragos y demás. Y bueno, como bien dice del lado derecho, también tenemos o comenzamos a tener una posición importante en los rankings mundiales en materia de exportaciones tecnológicas. Si quieren, vamos a la siguiente. Bueno, estas son oportunidades que desde luego destacan. Esta es información del Banco de Comercio Exterior de México. Pues grandes de las oportunidades que existen también para los exportadores de nuestro país. La siguiente, por favor.
Bueno, estas son las diferencias, algunas diferencias del TEMEC, o las principales modificaciones que había con el acuerdo del Telecán. Ahora pues es un acuerdo que es el primer tratado comercial que incluye lo que tiene que ver en comercio digital. Esto es importantísimo porque pues algunas de las anclas importantes que tiene este puerto pues están relacionadas con el comercio digital. De la parte agrícola, ¿no? Que bueno, ahora existe también un comité de comercio agropecuario y bueno, pues entre otras varias diferencias, lo del salario de al menos de $16 por hora, etcétera, la parte farmacéutica. En general, pues bueno, esta lámina lo que trata de marcar, pues son algunas de las principales pues modernizaciones que ha tenido este acuerdo tan importante que hoy es el TEMEC. Vamos a la siguiente, si gusta. Y aquí, bueno, pues empieza lo que es la parte de la propuesta del corredor TEMEC. Le ponemos entre paréntesis Suchiate Winnipeg, porque de alguna manera, si no se hubiera llamado corredor TEMEC, creo que ese es el nombre que de alguna manera hubiera tenido. Este corredor TEMEC lo hemos puesto en dos capítulos. Creo que si bien digo ahorita el corazón de alguna manera del proyecto son Sinaloa, Durango y los estados del norte de nuestro país, creo que también no podríamos separar, si quisiéramos realmente un proyecto integrado, pensar que solamente podemos sumar al norte del país. Entonces también lo que abre de alguna manera un capítulo de desarrollo y en lo que ya hemos venido trabajando también como grupo, como empresa y con los gobiernos también, es un desarrollo en la frontera sur, ¿no? Entonces, a los 6 estados que de alguna manera pues va a tocar el corredor, lo que se llamaba Corredor Norte, ahora Corredor TEMEC, también pues hay un capítulo de impulso de desarrollo a lo que es la frontera sur. Adelante, por favor. Eso es lo que les comentaba. Si ustedes ven las principales iniciativas de desarrollo que nosotros estamos enfocados ahorita, pues son en esos estados. Ahí es donde va a estar el corredor norte. Ahorita, digamos, lo que le da sentido y viabilidad a todo esto, pues es el ferrocarril y el puerto, ¿no? De Sinaloa a Durango, y aquí es donde comienza el proyecto. Y en el sur, pues como bien vemos, es Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, también con algunos desarrollos importantes de infraestructura. Si ven por la parte centro, no tenemos previsto ningún desarrollo logístico, no estamos impulsando ninguna iniciativa, precisamente porque ya de alguna manera es la parte de nuestro país que ya tiene infraestructura logística, ¿no? O sea, creemos que los puertos que hoy en día se cuentan, ¿no? Como vemos el estado de Colima, vemos el estado de Michoacán, el estado de Veracruz, etcétera. No tendría mucho sentido realmente proponer nuevas infraestructuras logísticas, ¿no? Si ustedes ven, pues lo que nos estamos enfocando de alguna manera es en donde tradicionalmente no se habían logrado establecer, digamos, estas infraestructuras logísticas de clase mundial y que pues hacen todo el sentido, ¿no? Porque es la orientación hacia las fronteras de nuestro país y que al final del día, bueno, pues también desde Sinaloa hasta Tamaulipas, pues prácticamente es un sistema bioceánico con donde vamos a poder pues impulsar muchísimo el comercio a través de la infraestructura. Si quieren, vamos a la siguiente. Bueno, esto es parte de lo que decíamos, ¿no? Las oportunidades que tiene México, tanto en la parte geopolítica como en la parte política, en la parte logística, en la parte geopolítica, desde luego lo que comentábamos, ¿no? Las salidas de compañías chinas para restablecerse en el continente americano, compañías americanas que estaban en China y que se restablecen en el continente americano, y sobre todo también compañías asiáticas que a lo mejor pues ven mucho más factible poder estar en México aprovechando el Tratado de Libre Comercio en lugar de establecerse en los Estados Unidos, ¿no? Esa es una gran ventaja para nuestro país también. Entonces, las principales anclas que tenemos también para nuestros desarrollos en este momento son tanto compañías americanas que regresan al continente como compañías asiáticas que entran al continente, ¿no? Es una parte importante de competitividad. Como ven en este mapa,
pues el esfuerzo que se está haciendo de Mazatlán a Durango, pues no es el único que existe, ¿no? Hay muchos otros corredores, lo que se está haciendo en Progreso, lo que se está haciendo en Coatzacoalcos, lo que se hace en Salina Cruz, etcétera. Desde luego, pues el corredor que ya existía desde Lázaro Cárdenas y Manzanillo, pues todo esto suma de alguna manera, digo, son infraestructuras que desde luego no compiten, ¿no? en nuestro país, sino que al contrario suman para un desarrollo sobre todo mucho más integrado, ¿no? Entonces, este también es una gran oportunidad de conectividad y como vemos ahí, Winnipeg nos parece un punto importante a trazar. El corredor norte de alguna manera siempre había sido la visión de poder conectar el norte de nuestro país, sobre todo con el estado de Texas, y que ahora Texas tiene ventajas enormes también, ¿no? Como ustedes saben, hay un éxodo importante de compañías desde California que se están estableciendo en Texas y la fortaleza y el motor de desarrollo que se está tomando el estado de Texas es impresionante y creemos que pues el llegar a Winnipeg es un destino muy, muy favorable para nuestro país, sobre todo por los mercados que bien pues permite abrir para los exportadores mexicanos, ya que desde Winnipeg, al ser un centro logístico tan importante y como se ve en el mapa, pues se puede llegar a un puerto como Halifax o Vancouver y al final del día pues abrir otros mercados y otras rutas marítimas que hoy en día pues no son de fácil acceso para nuestros exportadores en México. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, esto habla sobre el mercado canadiense. Ya no quisimos incluir una lámina del mercado de los Estados Unidos porque, bueno, obviamente pues es el mercado más importante del mundo, pero también algunos datos interesantes como pues la mayor, digamos, nivel de importación de productos per cápita que tiene Canadá, por ejemplo, sobre los Estados Unidos. Ellos por muchas condiciones pues tienen un nivel de importación importante y bueno, las oportunidades que desde luego hay, desde luego en la parte del mercado agrícola, de tecnología, del mercado automotriz. Es una población de 37 millones de personas. Al final del día es la población prácticamente que tiene el corredor TEMEC únicamente, ¿no? Pero es un mercado muy importante al que de alguna manera pues este corredor logístico quiere abrir, ¿no? No solamente los Estados Unidos que van a ser muy importantes para este corredor, sino, digamos, traspasar esa frontera y realmente tener una integración importante con Canadá. Al siguiente, por favor. Y bueno, Winnipeg, al final del día en particular, ¿no? Dentro de Canadá, ¿por qué Winnipeg? Winnipeg es un gran centro logístico en Canadá. Creemos que esa es la vocación, digamos, más importante que existe. Aparte, pues hay muchas facilidades para, digamos, poder seguir desarrollando infraestructura y sobre todo para apoyar a los exportadores mexicanos a que se puedan establecer en Winnipeg como un centro logístico y de distribución importante. Y bueno, y la parte industrial, bueno, pues también es relevante, digamos, incluso no solamente como un centro logístico y para llegar ahí y a partir de ahí pues hacer una distribución, sino también puede ser un destino importante. Vamos a la siguiente, por favor. Estos son los corredores económicos de México, el corredor sur, que realmente es corredor sur-centro, ¿no? Prácticamente es el centro del país y todo el sur del país, por eso tiene esos números. Lo que es el corredor norte, que ahora le pusimos ahí corredor TEMEC, si ustedes, digo, ya esto es algo que ya sabemos, pero al final del día es el corredor con un mayor PIB per cápita, digamos, estos estados donde nosotros estamos ahorita desarrollando este proyecto y pues nada más, pues estos estados representan el 45% de las exportaciones de nuestro país, ¿no? Es importantísimo lo que representa para el mercado de exportación este corredor TEMEC y los estados que lo conforman. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las tendencias que están cambiando de alguna manera la producción y el comercio. Como ustedes saben, son las tendencias mundiales del comercio, que es prácticamente la primera lámina que estábamos comentando, ¿no? Cómo se había de alguna manera pues segregado un poco el mundo, ¿no? Y esta globalización pues empezaba a tomar, digamos, como bloques muy importantes. Tecnologías emergentes. Yo siempre he dicho que me llama mucho la atención que en estos
que en estos puertos ahora, pues de alguna manera, nuestros principales clientes pues son empresas que tienen un gran contenido de tecnología importante y que hace 10 años ni siquiera existían, ¿no? Y estamos en un mundo de transformaciones que no se ha detenido con el COVID, sino que se está reconfigurando, y esta reconfiguración pues va a acelerar, digamos, todos los cambios, digamos, en las empresas, ¿no? Las disputas comerciales, como comentábamos, creo que en esta visión que hay, yo no le llamaría ni guerra comercial ni diferencias comerciales, simplemente creo que Estados Unidos tiene intereses comerciales muy importantes, China tiene intereses comerciales también muy desafiantes, y creo que México es quien puede de alguna manera pues verse en una posición muy favorable en tanto frente a los Estados Unidos como frente a China, ¿no? Y desde luego, pues lo que es el TEMEC, que pues es una gran noticia el que tengamos este tratado en México, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bueno, tecnologías emergentes, pues están, digamos, los patrones de consumo, digo, desde luego, toda esta parte que ustedes conocen, pero también existe una tendencia a estos sistemas logísticos eficientes y amigables y demás, por pues también todo el crecimiento que ha habido pues de este comercio, digamos, prácticamente directo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con logística ha crecido muchísimo a partir de que ya no tanto la gente va a comprar, ¿no? Sino que al final del día hay una distribución totalmente pues diferente, ¿no? Y mucho más directa, ¿no? Entonces, pues esta lógica también está cambiando muchísimo, y pues esta tendencia a una, digamos, a una nueva generación de puertos, por ejemplo, ¿no? Que van a lograr de alguna manera pues hacer maniobras mucho más rápidas, mucho más competitivas, con puertos completamente automatizados, etcétera. Esta automatización, digamos, del comercio, pues es otra tendencia importantísima, ¿no? Y bueno, como bien dice ahí la lámina, hay menos inversiones, digamos, basadas en mano de obra barata, que eso es algo que nosotros hemos querido también asumir como reto, nunca basar, digamos, a nosotros se nos cuestionaba mucho, bueno, ¿por qué un puerto de tan alta tecnología cuando tienes mano de obra barata y a la gente le puedes pagar poco y la gente pues puede trabajar ahí en el puerto? ¿Para qué tecnificarlo? Eso no tiene sentido. Y bueno, no tiene sentido para nosotros hacer algo así, ¿no? Nosotros no queremos apostar en ningún sentido porque estos sean corredores y visiones en donde se incentive, digamos, la mano de obra barata. Al contrario, ¿no? Creemos que esto va a ser un corredor completamente tecnológico y de altísimo valor, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, lo que es el corredor TEMEC, como ya lo habíamos comentado, pues pensamos, digamos, pues centrarnos en 10 estados de la República Mexicana, que es donde creemos que pues podamos agregar más valor en el desarrollo de infraestructura. Y desde luego, bueno, lo que ya comentábamos, ¿no? Lo que tiene que ver con el puerto de Sinaloa y el desarrollo del ferrocarril y la conectividad del ferrocarril, ¿no? Uno de los grandes retos que nosotros habíamos visto es de que, bueno, al final del día, pues nadie quiere construir un ferrocarril o llevar la inversión de un ferrocarril hacia donde no hay un gran puerto de carga, y nadie quiere construir un gran puerto de carga si no existe un ferrocarril, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues lo que hemos logrado nosotros es pues negociar con todos los actores, desde los usuarios, desde las navieras, hasta los inversionistas, de lograr un programa de inversión que permitiera de alguna manera concatenar e ir logrando este desarrollo y hacerlo viable, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto habla un poco más también de lo que es de lo que se hace en México, ¿no? Pues somos la 15ª economía mundial, pero pues, por ejemplo, hay un gran logro ahí de ser el 10º exportador mundial, ¿no? A pesar de ser la 15ª economía. Así que vamos a la siguiente. Estos son los antecedentes del proyecto. Es un proyecto que prácticamente está desde 1900, y luego por ahí otro de los datos importantes es en 1950, por ejemplo, ya se hacían algunos estudios, y que coincide con todos los estudios que tienen nuestros inversionistas también,
de que al final del día en México existe la necesidad de una construcción de puertos en el Pacífico y en el Atlántico Norte de nuestro país, ¿no? Y estos, bueno, son estudios que ya están publicados, que desde 1950 se vienen haciendo, y bueno, pues es una necesidad, digamos, pues que ya la sabíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? En 2006 es cuando se retoma de alguna manera este proyecto. Desde luego en el plan maestro, pues nosotros hemos tomado pues, toda esta bibliografía también que existe de la SCT, que no son pocos documentos, hay bastantes estudios también al respecto. Hay estudios también de consultoras privadas. Digamos, este es un tema pues que se lleva más de 100 años analizándose, pensándose y buscando la manera de poderse viabilizar. Creo que hoy en día están las condiciones dadas y bueno, pues así llegamos a un 2020 pues con el desarrollo, digamos, de este proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el puerto, se llama Seaport, por Sinaloa. Es un puerto automatizado de última generación, que es, pues, digamos, es un puerto que va a estar vigente los próximos 40 años. Es un puerto de altísima tecnología, de una tecnología pues, que se ha buscado desarrollar, que es punta de lanza, que va a ser uno de los primeros puertos de esta nueva generación portuaria, mucho más eficientes, con unos niveles impresionantes de eficiencia y de automatización. O sea, no es un puerto más, no va a ser un puerto de carga más. Y yo creo que la principal, digamos, de alguna manera, meta que nosotros pudiéramos lograr es no solamente construir este puerto y que este puerto funcione, ¿no? Sino que realmente algún día este puerto llegue a ser obsoleto, llegue a ser ineficiente por la gran cantidad de comercio que se haya podido impulsar en nuestro país y haya la necesidad de hacer todavía un mejor puerto, ¿no? Eso creo que sería una de las grandes satisfacciones, ¿no? Que algún día este puerto pueda ser rebasado por la dinámica económica de nuestro país, ¿no? La siguiente, por favor. Las características, bueno, pues como les comentaba ahorita, es un desarrollo concebido para comenzar de manera inmediata, que eso es la promesa de Caxor Group, comenzar de manera inmediata este proyecto. Sin embargo, pues es un proyecto de desarrollo y de ampliaciones a lo largo de 15 años, ¿no? Esto, al final del día, el que nosotros logremos pues un puerto del tamaño que estamos planteando, pues va a llevar tiempo en la lógica en que va creciendo el comercio y en que se va desarrollando también esta zona, ¿no? No es algo de la noche a la mañana, pero es algo que se tiene que empezar, ¿no? Y que hay que tener la determinación de comenzarlo, ¿no? Por diseño y tecnología, bueno, como decimos, es un puerto sumamente eficiente. Bueno, es un calado de 18 metros el puerto, va a ser un puerto para buques importantes, pues va a llegar en algún momento hasta tener 2 kilómetros de muelles. Los prácticamente permisos, estudios ambientales y demás, pues se van a comenzar ahorita en 2021. Pero ahí viene más o menos cómo sería la distribución del puerto. Es importante que pues prácticamente se está haciendo un modelo de utilidad, no solamente es una construcción del puerto, sino que se está haciendo prácticamente toda la tecnología, la integración tecnológica desde aceros, concretos, etcétera. El tipo de plataforma que se está haciendo es algo único. El tipo de grúas que se van a ocupar, los tipos de sistemas y demás. Digo, hemos aprovechado también todo este tiempo en paralelo de hacer todos estos estudios, también de tener una innovación tecnológica. Nosotros siempre hemos creído que a nuestro país, si bien tenemos grandes compañías de ingeniería, grandes compañías constructoras, todavía podíamos seguir innovando en lo que tiene que ver en la ingeniería y también innovar en los modelos financieros y en los modelos de inversión. Entonces creo que el mayor aporte tal vez de Caxor sea ese, la innovación tanto en la parte tecnológica y la innovación en la estructuración financiera del proyecto, ¿no? En cuanto a inversión es 100% privada y bueno, pues y la viabilidad pues está anclada, ¿no? En la misma demanda de navieras, empresas logísticas, de usuarios industriales. Ahora sí, la siguiente, por favor. Estos más o menos son los tiempos, el periodo de desarrollo. De esta manera es como se pudo concatenar lo que tiene que ver con el ferrocarril, con el puerto, ¿no? Cómo lograr un puerto sin ferrocarril o ferrocarril sin puerto, etcétera. Se va a comenzar desde ya en 2021
con el desarrollo de una terminal, que sí, que es un primer puerto de transferencia, que este puerto de alguna manera también su construcción es modular y está pensado así para tener una serie de ampliaciones, y por eso se pensó en una tecnología modular, porque iba a ser un puerto que no podía ser un gran puerto a la primera, ¿no? Tenías que llegar a concebir, digamos, a terminar de construir al ferrocarril para poderle dar un improv y un crecimiento al puerto importante. Entonces, comienza con la construcción de un puerto pues no tan grande, pero una vez que está terminada la vía del ferrocarril, tiene inmediatamente una ampliación, y al tener ya el puerto con el ferrocarril, pues eso tiene un rápido crecimiento, es un crecimiento muy acelerado, que es hasta donde llega a los 6 millones de TEUs, pero ya estamos hablando prácticamente de una década de desarrollo, y bueno, ya después va llegando a una etapa de maduración, ¿no? Nosotros veíamos mucho el ejemplo de Marruecos, con el puerto, por ejemplo, de Tánger. Ellos igual comenzaron de la nada, pues cuando ya los puertos de Valencia, cuando los puertos de Barcelona, etcétera, pues ya eran los puertos que conocemos hoy, y ellos rápidamente, pues hoy en día ya lo están rebasando, y la última ampliación que están haciendo es de 9 millones de contenedores, y hablamos de un país en África, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más, digo, aquí es una lógica completamente distinta, pero sí tiene un criterio de sensatez. Pareciera mucho tiempo apostar por una década completa de desarrollo, pero tiene un criterio equilibrado y de sensatez de cómo va a ir creciendo el comercio y de cómo se va a ir desarrollando, y sobre todo pues tiene metas lógicas, hitos lógicos a cumplir, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, el ferrocarril, como bien saben, pues es el tramo, y como se ha venido diciendo, el reto pues es enlazar y comunicar a Sinaloa con Durango. Tiene en ciertas áreas, hay por ahí unos 50 kilómetros que tiene retos geológicos importantes, pero bueno, más allá de eso, pues ya se están haciendo de parte de Caxor, pues todos los estudios, todas las altimetrías, etcétera, todo el trazado, todos se están explorando varios trazos viables para comenzar esta inversión, y desde luego pues lo que estábamos haciendo pues es estar en contacto con las empresas ferroviarias pues, más importantes para pues poder pues llegar a un proyecto viable. Digo, lo que hace Caxor es un banco de inversión, hace un estándar, pues una inversionista institucional, digamos, pero ya la parte de los trenes, la parte de la operación del puerto, bueno, pues estarán, digamos, por los grandes jugadores que seguramente ustedes conocen, pues serán ellos los que operen, digamos, este tipo de infraestructuras. Adelante, por favor. Bueno, los centros logísticos es una parte importantísima. Como les he comentado, hay muchísimo interés de desarrollo de pues todo lo que tiene que ver con empresas de comercio digital, digamos, en lo que es desarrollo de infraestructura, porque no la tenían, entonces son un ancla importante. Pero bueno, pues al final del día está abierto hacia todas las industrias, estos centros logísticos. Habrá un centro logístico en Sinaloa. Otro importantísimo que ya está muy avanzado es el centro logístico de Durango, cerca de logístico en Texas, en Illinois y en Winnipeg, desde luego, pues es donde se están avanzando. Como decimos, ahorita los proyectos que tenemos, pues es el de Sinaloa, que está prácticamente pegado al puerto, y el de Durango, que es pues el gobierno estatal de Durango ya tiene avances importantísimos, es lo que se conoce como CRID, y bueno, pues de alguna manera pues va a tener una revitalización importantísima ahorita con la apertura de este corredor. El 7, por favor. Los parques industriales, como bien también comentaba el secretario Lizárraga, pues digamos, para que nosotros podamos llegar a tener esta viabilidad, como les comentaba al principio, en lo que se abre el ferrocarril, pues este puerto seguramente funcionará 1 o 2 años como un puerto de carga prácticamente local. Por eso es tan importante viabilizarlo con los parques industriales en lo que existe el ferrocarril. Y bueno, pues hay tenemos ahorita lo que estamos armando, pues es la distribución de estos parques industriales, pero es muy relevante el interés que hay de la industria automotriz y del sector aeroespacial también. Como bien decía el secretario, pues por ejemplo la industria
drones que ellos están impulsando. Esa vertical me parece importantísima, porque aparte es muy noble el hecho de desarrollar este tipo de aviones para no poner en riesgo a los pilotos en misiones complicadas como incendios, como labores de seguridad, etcétera. Y también otra vertical muy importante ahí va a ser el desarrollo de satélites, de tecnología satelital. Si algo hace falta en Latinoamérica, pues es conectividad, la conectividad en las telecomunicaciones, y esa es otra de las tareas, digamos, que va a desarrollar este parque aeroespacial, ¿no? O sea, no se trata de este parque aeroespacial, digamos, no va a estar pues enfocado, digamos, a poner tanto gente en el espacio, sino más bien a resolver problemas desde la tecnología aeroespacial que son importantísimos para nuestro país, ¿no? Bueno, y desde luego ya más adelante pues hablaremos en el plan maestro de otros hubs, como son los hubs de energía, que no están contemplados ahorita para Sinaloa, pero pues en algunas otras etapas del corredor seguramente entrarán. Lo que sí entrará en Sinaloa pues es la parte del astillero. Hay, como ustedes saben, pues una demanda importante por el desarrollo de infraestructura naval, ¿no? En ese sentido. Las nuevas rutas marítimas, pues actualmente esta ruta del Pacífico a Norteamérica, pues mueve 27 millones de TEUs para 2030, que es cuando estamos visualizando, digamos, esta etapa ya mucho más vitalizada del puerto, pues es una ruta que va a llegar, va a superar los 20 millones de TEUs. En ese momento es en el que, pues, digamos, vamos a ver un puerto como el que estamos hablando, visualizando en este momento. Pues en las navieras asiáticas, pues es impresionante el interés que han tenido. Y bueno, Caxor pues ha tenido la verdad pues una capacidad de negociación relevante. El equipo de Caxor en Colombia, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo importantísimo por un desarrollo portuario que va a ser el más importante de Colombia, que es el puerto de Buenaventura. Y bueno, pues parte de esto, digamos, el estar en varios puntos del Pacífico, y no solamente es Puerto de Buenaventura, estamos desarrollando otros también. El tener varios puertos, digamos, en el Pacífico, pues nos ha permitido una excelente negociación con las navieras asiáticas. La siguiente, por favor. La parte de desarrollo, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Al final del día, esta parte del desarrollo regional, pues no se puede de alguna manera desasociar, digamos, no todo es negocio, ¿no? Al final del día, pues también lo que se busca impulsar con esto es un desarrollo muy, muy holístico y muy respetuoso en todos sentidos. Como decíamos ahí, pues la parte ambiental, pues ya no es si se cumple o no, o sea, eso ya es un estándar, o sea, esto ya está por sentado, la parte ambiental. El tema es cómo podemos rebasar eso y cómo podemos agregar mucho más valor en la parte ambiental, en la parte social. Esto tiene que ser una infraestructura sumamente incluyente, por ejemplo, la parte educativa, los programas sociales y demás. Eso es muy importante, desarrollar infraestructura incluyente, que si vamos a desarrollar parques industriales, bueno, pues también la gente pueda capacitarse para trabajar en esos parques industriales, para trabajar en los puertos. Es un proyecto que cuando menos las puras infraestructuras pues van a generar cerca de 10,000 empleos directos, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, ya casi para concluir, lo que es National Standard y lo que es Caxor Group, como les comentaba, National Standard es un inversionista institucional, está ligado a cerca de 50 fondos de pensiones, fondos de seguros, fondos soberanos, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Como ustedes saben, la mitad del dinero del mundo es dinero institucional, y el mercado pues, más poderoso en la parte institucional actualmente en este mundo pues es el mercado de los Estados Unidos. Y uno de los actores más relevantes es National Standard, y National Standard afortunadamente pues bueno, también goza de una enorme confianza del gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de infraestructura en el mundo, ¿no? Caxor Group pues es una empresa que nació en México, tenemos una base en Reino Unido porque pues de alguna manera en el Reino Unido hemos encontrado mucha facilidad para construir todos sus productos de riesgo, y hacemos una mancuerna interesante porque al final del día, bueno, podemos resolver, digamos, todos los retos que conlleva un proyecto desde Caxor Group, y con National Standard, pues tener el acceso al capital, ¿no? Pues ambas firmas tienen experiencia en este tipo de desarrollos.
National Standard incluso en proyectos más grandes del que estamos hablando ahorita. Y pues también tenemos un acceso importante pues a todo lo que son pues, los EPCistas, los operadores portuarios, o sea, prácticamente con todos el ecosistema de empresas que tienen que participar en un proyecto de esta naturaleza, pues con todas tenemos comunicación. Si quieren ir a la siguiente. Bueno, lo del plan maestro, que es lo que les comentaba. Este plan maestro pues, se va a presentar en el mes de enero. Como les comentaba, es un plan muy incluyente en nuestro país. Y bueno, pues este proyecto va a ser un proyecto abierto. El plan maestro pues seguramente tendrá su sitio web, se podrán descargar documentos, se podrá tener, digamos, ya una apertura mayor de todas las definiciones que se tengan, ¿no? Este tiempo que se ha tomado, pues se ha tomado principalmente para poder tener una definición con las navieras, con las industrias, con todos los actores que van a participar. Y bueno, pues nosotros siempre hemos querido tener una comunicación muy abierta y pues poner todo en una caja de cristal y sobre todo pues darnos la oportunidad también de mejorar el proyecto, ¿no? Nunca lo hemos visto como que este es un proyecto de CACSOR, siempre hemos creído que este es un proyecto de México, es un proyecto de Sinaloa, es el proyecto de Durango, es el proyecto de todos, ¿no? Entonces, al final del día, pues hemos sido siempre muy abiertos para lograrlo enriquecer y que este sea un proyecto ganador, que sea un proyecto exitoso bueno, y gracias a todos ustedes y a la visión que hemos podido compartir es que se puede hacer un proyecto de este tipo, porque no es la visión de una persona, sino es la visión de todos. Adelante, por favor. Bueno, la conclusión, como decíamos, la parte de la integración ferroviaria con este puerto va a ser importantísimo. Como decíamos, es una coyuntura importante entre América del Norte y el Pacífico. Y bueno, pues al final del día, este proyecto es un proyecto que busca ser un agente de cambio, un agente transformador. Creo que puedo decirles ahorita de dónde parte el proyecto. Lo que no podemos medir, creo que con exactitud, ni por muchos expertos que tengamos, es hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque siempre hay cosas que en este momento no estamos viendo, nuevas industrias que van surgiendo, el mundo está cambiando mucho y creo que va a llegar a niveles que a lo mejor en ese momento ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, para el este de los Estados Unidos, para Texas, por ejemplo, pues va a ser su puerto más próximo al Pacífico. La competitividad, digamos, que va a tener este puerto también en materia de eficiencia, pues va a ser muy relevante. Entonces, creo que es de alguna manera, pues esto es la semilla apenas de un árbol, ¿no? Lo que tenemos y lo que podemos definir en este momento es prácticamente una semilla que seguramente va a ser un agente de cambio transformador, estos 180 kilómetros de vía y este puerto. Creemos que, se oye sencillo, pero creemos que va a ser un agente transformador de nuestro país. Pero les agradezco muchísimo la atención y bueno, pues si gustan, quisimos hacer lo más rápido posible la presentación para, si gustan, ir a algunas preguntas y respuestas y no abusar del tiempo de todos ustedes. Muy amable, don Carlos, por su intervención. A continuación, don Fernando Ruiz Huarte hará un reconocimiento del COMCE al proyecto TEMEC. Adelante, don Fernando, por favor. Muchas gracias. Pues por ahí preparamos un reconocimiento que ahí está, que hacemos el gobierno de Sinaloa, representada por el secretario Lizárraga y su servidor como representante del COMCE, al proyecto que ya pues les hemos presentado y al representante de ese proyecto, que es el grupo CARSO, representado por su CEO, que es Carlos Ortiz. Entonces le damos un reconocimiento porque sentimos que es el proyecto más importante en materia de desarrollo de logística y conectividad. Y no se lo podemos entregar personalmente, pero se lo enviamos por vía remota con mucho gusto,
porque pensamos que hay que estimular este tipo de proyectos y a las personas que lo encabezan. Así es que, don Carlos, muchas gracias y recibe usted este reconocimiento. Muchísimas gracias, don Fernando. Bien, ahora le pediría a Eduardo si puede ayudarnos a coordinar preguntas y respuestas de este proyecto con los medios de la prensa, por favor. Con todo gusto, Fernando. Vamos a proceder a esta sesión de preguntas y respuestas, no sin antes solicitar que quien desea hacer alguna pregunta lo haga de manera concisa, ya que tenemos varias personas interesadas en hacer algún cuestionamiento. Por tanto, pediremos que al hacer uso de la palabra nos indiquen su nombre, el nombre de la empresa o medio que representan y a quién va dirigida la pregunta. En este caso iniciamos con Noé Galeana y posteriormente seguirá Anderson Méndez. Noé Galeana, por favor, está abierto su micrófono y su video por si quiere hacer su intervención. Señor Galeana. Bueno, sigamos con la siguiente persona, Celestino Ortiz. Permítanme un segundo para abrirle micrófono. Ya tiene micrófono y tiene video abierto. Si fuera tan gentil para hacer su pregunta. No encontramos respuesta. Mario Martini, le abrimos en este momento también micrófono y video por si desea hacer su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Es para el señor Carlos Ortiz. Se está considerando construir un nuevo puerto o aprovechar el actual, que es muy limitado porque estamos hablando de embarcaciones asiáticas que mueven entre 18,000 y 36,000 contenedores por viaje, lo que mueve Mazatlán en un año. Y la otra pregunta sería en cuáles serían las inversiones estimadas tanto para el nuevo puerto como para el tendido de vías del ferrocarril, y cuál sería, otra pregunta, la participación de los gobiernos de los estados si el 100% de la inversión será privada. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, sí le escuchamos, señor. Sí, perfecto. Sí muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, se piensa en un nuevo puerto. Creemos que Mazatlán pues el actual puerto de Mazatlán seguramente pues encontrará pues vocaciones turísticas y otras vocaciones importantes. Y pues bueno, sí, la ubicación más próxima, digamos, la ciudad más próxima es Mazatlán, pero pues está fuera de Mazatlán, como lo hemos venido pues prometiendo ya en el plan maestro. Bueno, pues se dará la ubicación exacta y sí, bueno, al final del día sí está diseñando pues un puerto con características pues muy especiales, digamos, para este desarrollo y para los usuarios, ¿no? Entonces digamos, es un nuevo puerto con estas características. En cuanto a la inversión, más lo que se tiene ahorita aproximadamente son la inversión del ferrocarril va a llegar cerca de los 650, 700 millones de dólares seguramente. Lo que tiene que ver con la inversión portuaria es más o menos un monto similar, sobre los 900 millones de dólares, cuando esté, digamos, en todas estas etapas, ¿no? Seguramente esta primera etapa, pues estaremos hablando sobre los 150, 200 millones de dólares de inversión. Y bueno, pues lleva algunas inversiones importantes
digamos, la parte, digamos, y el acondicionamiento, digamos, original para este puerto, pues es un poquito lo más costoso. Ya después las ampliaciones, digamos, del puerto, pues ya no lo serán tanto. Y el proyecto es completamente privado, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que es 100% inversión privada y donde los gobiernos, pues, han sido, pues, únicamente, pues, pues catalizadores, digamos, de esta inversión, ¿no? Muchas gracias. A continuación, Juan Luis Ramos hará uso de su pregunta, ya tiene abierto micrófono y video, y posteriormente será Octavio Arellano. Les suplico, por favor, indiquen de nueva cuenta su nombre y el medio o empresa que representan, por favor. Hola, buenos días. Juan Luis Ramos de El Sol de México. Para Carlos, hablabas durante la presentación de que ya se han puesto en contacto con algunas otras empresas ferroviarias para unir el tema del proyecto. A mí me gustaría preguntar particularmente si han tenido acercamientos con Kansas City Southern. La empresa anunció apenas este año que va a construir un puente paralelo al que ya tiene en la frontera entre Nuevo Laredo y Laredo, pues para aumentar el transporte ferroviario en esa región, a ver si ustedes van a aprovechar este proyecto. También me gustaría preguntar, bueno, ya mencionó que es un proyecto 100% privado, pero si de alguna manera esto podría inscribirse dentro de estos proyectos que están presentando la iniciativa privada junto con el gobierno federal como motor para impulsar la economía en el país. Y bueno, ya mencionaron la inversión, entonces prácticamente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, digo, respondiendo a la parte de las operadoras de ferrocarriles, yo te diría que de alguna manera, pues sí se ha considerado prácticamente a todas. Regularmente, pues, digo, lo que sí hemos tenido que tender, digamos, como para iniciar el puente de comunicación, pues siempre son estos acuerdos de confidencialidad. Entonces, de alguna manera, pues no hemos podido de alguna manera hacer, pues, un pronunciamiento o algún comentario sobre cuáles son las empresas que se están hablando, pero yo te diría que sí, la mayoría, incluso con Kansas City, con el presidente de Kansas City, coincidí ahí en un evento en la cumbre de negocios que hubo en Mazatlán. Pero al final del día, pues creo es algo que todavía está por definirse para este plan maestro, ¿no? En el contenido del plan maestro, pues bueno, ya vendrá el nombre de las empresas que estarán finalmente involucradas. Digo, lo que sí es que he visto, pues, de todas las empresas ferroviarias, pues, digamos, una gran apertura, un gran interés por, pues, desarrollar esta vía que siempre había sido un reto, y yo creo que, pues, bueno, y habiendo inversión, pues para ellos también es interesante, ¿no? El poder participar. En cuanto a la inscripción, digamos, de lo que es el proyecto, sí, nosotros hasta ahorita, bueno, pues digamos, no se ha presentado oficialmente el proyecto, se presentará ya, digamos, todo este plan maestro seguramente en enero. Yo creo que a partir de enero seguramente, pues bueno, se podrá pensar en una inscripción del proyecto, pero hasta ahorita, pues no es algo que hubiéramos considerado, ¿no? Más que nada ahorita, pues estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la estructura del mismo proyecto, ¿no? Y bueno, pues creo que eso, espero haber contestado la pregunta. Yo comentaría que en el momento oportuno, como COMSE, llevaremos al CCE este proyecto para que sea contemplado dentro de la agenda de proyectos que el sector privado está viendo con el sector oficial. Y por otro lado, la creación de un nuevo puente en Nuevo Laredo va a ser muy importante porque hoy solo hay un puente y cuando el ferrocarril va hacia Estados Unidos, pues se paran las importaciones y viceversa. Con esto permitirá que haya continuidad en la exportación y en la importación, y eso será una facilitación para todos y nos apoyaremos obviamente en esa nueva infraestructura. Perfecto. ¿Quedaron claras las respuestas, Juan Luis?
Sí, muchas gracias. Nada más, si me permiten una última respecto decían que esto va a conectar con el sur, ¿qué proyectos estarían planteando para el sur que van a conectar pues con este corredor? ¿O cómo están planeando esta parte de logística? Si nos pudieran adelantar un poco, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, no, digo, son dos capítulos diferentes. Digo, de alguna manera, pues, la propuesta que nosotros hicimos a los inversionistas, lo que quisimos fue que fuera lo más incluyente posible. Digamos, tienen lógicas completamente diferentes, digamos, las infraestructuras que se van a buscar impulsar en el sur de nuestro país a esta, digamos, a esta infraestructura, ¿no? Digo, después, pues la intención es de que sí, dentro de las rutas marítimas, por ejemplo, del Pacífico, pues puedan integrarse, digamos, de alguna manera, pero digamos que son capítulos completamente diferentes, pero que pues, nos parece pues mucho más sensato, pues de alguna manera, pues tener esos dos motores de impulso, ¿no? Lo que tiene que ver con la frontera norte y lo que tiene que ver con el sur de nuestro país. Agregando, a mí me parece que es muy importante porque esto viene a apoyar el desarrollo del cabotaje en la parte del Pacífico de nuestro país. Entonces podemos tener cabotaje pues desde los puertos centroamericanos, diría yo, hasta los puertos americanos, tocando pues puertos como Puerto Chiapas, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, luego sería este puerto y luego está también el puerto de Ensenada. Y entonces esto nos permite ligar y desde el principio probablemente se logre que haya una terminal para cabotaje, que es uno de los temas que no ha permitido el desarrollo del cabotaje, que la misma terminal se hace el comercio internacional y el comercio interior de cabotaje. Y eso ha perjudicado al cabotaje porque se le da el tratamiento como si fuera una importación, de tal manera que no es ágil y luego tiene problemáticas para sus traslados. Esto yo creo que sería un primer paso para poder fortalecer los proyectos de cabotaje en nuestro país. A continuación toca el turno a Octavio Arellano, quien hará una pregunta y posteriormente será Roberto Morales. Adelante, don Octavio, por favor, le escuchamos. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Le escuchamos, señor. Adelante, por favor. Gracias. Y yo quisiera expresar una opinión muy breve. Ya he tenido oportunidad de hablar con Carlos Ortiz hace algunas semanas y he seguido la trayectoria, digamos, de Caxor en los últimos años. Y pues hasta el momento, como se lo dije a Carlos en su oportunidad, pues no veo que haya realmente alguna cosa concreta frente a los pronunciamientos que ha hecho de megaproyectos en diferentes partes del país. Yo espero que COMCE y el gobierno del estado tengan más información que la que hoy Carlos nos dio, porque si es con esta base que se le da un reconocimiento de proyecto de inversión privada más relevante del 2020, wow, es una gran audacia de parte de, pues de actores que yo considero muy serios, ¿no? Y que pues hasta el momento, desgraciadamente no veo, sigo sin ver en esta presentación datos firmes, sólidos, que hagan pensar que este proyecto es algo más que un PowerPoint. Ojalá me equivoque y estaré atento a lo que presente Carlos a finales de enero. Gracias. Gracias, Octavio. No, te lo agradezco y sí, te digo, nosotros estamos abiertos siempre a todos los comentarios y sí, digo, al final del día, pues nosotros hemos trabajado, digamos, en esta integración y pues hemos ido superando, digamos, todos
todos los retos que pues hemos tenido, se nos han presentado para pues llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Pero pues actualmente, bueno, pues vamos con paso firme, pues digamos, sí se han desafiado todos estos retos, pero bueno, aquí seguimos y bueno, pues es un proyecto que ya de alguna manera está en marcha, ¿no? Y estamos trabajando en ello y bueno, pues eso, lo que sí estamos, pues es determinados a hacerlo y bueno, pues ahora en enero que esté toda la información, que tú la puedas revisar también a fondo, ¿no? Y yo creo que pues seguramente en tu experiencia pues tendrás mucho que aportarnos y encantados, ¿no? Desde luego siempre de recibir percepciones. Digamos, esto es un proyecto, como te decía, que está, y como lo decía en la presentación, pues está anclado en la viabilidad que ven los inversionistas, pero desde luego que siempre estamos abiertos a ser perfectibles. Muchísimas gracias a ambos por sus palabras. A continuación, Roberto Morales hará una pregunta y posteriormente será Miguel Ramírez. Adelante, Roberto, por favor. Sí, buenos días. Roberto Morales, del Economista. Mi pregunta es, ¿quiénes invertirán en el puerto y si nos pudiera especificar con qué participaciones? Gracias. Muchas gracias. Fíjate que el proyecto se armó, digamos, con una viabilidad con los inversionistas institucionales, con un pool de inversionistas, son cerca de 50 inversionistas institucionales que tienen National Standard Finance. De esa manera, digamos, fue como se pudo anclar, digamos, esta viabilidad, digamos, de inversión. Actualmente, pues hay, digamos, ya conociendo el proyecto, varios operadores que también estarían interesados en invertir. Eso no se ha definido todavía si se abre, digamos, esta parte de inversión a los operadores, pero los operadores sí, digamos, los inversionistas son privados, son cerca de 50 inversionistas que se tienen y todos son de corte institucional y todos están radicados en los Estados Unidos, ¿no? Esos son los inversionistas que se tienen a este momento. Y algo que no teníamos contemplado, pero que hay varias intenciones, es los operadores ser de alguna manera socios también del proyecto, ¿no? Pero aún no lo tenemos resuelto. A continuación, Miguel Ramírez hará su pregunta y posteriormente seguirá Mario Martini. Adelante, Miguel, por favor. Gracias. Buenos días. A mí me gustaría saber cuándo se presentará este plan maestro en enero, si nos pudiera decir en la fecha y el lugar y ante quién. Y también se hablaba de que se crearían 10,000 empleos con este corredor TEMEC. ¿En qué lapsos estarían creando estos 10,000 empleos? Gracias. Muchas gracias. Pues, digamos, el plan maestro se presenta en enero, se presentará ya a finales de enero, seguramente entre el 28 y 30 de enero. Se abrirá, digamos, ahorita pues con la cuestión de la pandemia, se abrirá un sitio, una página donde esté pues toda la información pues, más relevante, pues, todo lo que pues, se pueda, digamos, poner a consideración. Todavía no tenemos un evento definido, seguramente por la misma dinámica que tenemos ahorita, pues será algo pues como con las características de este formato, ¿no? Tendrá que ser algo virtual y luego por la cantidad de información, pues seguramente será a través de este sitio que se puedan descargar los archivos de lo que tiene que ver con el plan maestro, ¿no? Eso es pues, bueno, parte de lo que tiene que ver con el plan maestro. Y, perdón, la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Hablaba de la creación de 10,000 empleos con este corredor TEMEC. ¿Eso en qué lapso se estaría dando? Entonces, nosotros tenemos más o menos un lapso aproximado de unos 3 años para el desarrollo, digamos, de la primera fase de este proyecto, que es la terminal y los centros logísticos. Algunos ya pues están empezando incluso a construir, digamos, hay parques industriales que ya se están construyendo
construyendo en este momento, digamos, antes de que pues, empiece el corredor per se. Bueno, sí son aproximadamente estos 10,000 empleos, pues serán a lo largo de la primera etapa, ¿no? Estamos hablando de a lo largo de al menos de 3 a 4 años. Gracias. Adelante, Mario Martini, por favor, con tu pregunta y posteriormente Juan Tolentino hará su pregunta también. Sí, muchas gracias. En la intervención anterior me olvidé presentar. Soy Mario Martini, director del Sistema Informativo Paralelo 23. Con no escuchamos bien la pregunta. Por favor, si le suben el volumen. A ver, ¿ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? Sí te escuchamos, Mario. Adelante, por favor. Ok. Les decía que me faltó presentarme. Soy Mario Martini, director del Sistema Informativo Paralelo 23, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Y la pregunta es para el secretario de Economía, Javier Lizárraga. ¿Cómo van a integrar al puerto de Topolobampo, si también está considerado? Supongo que sí, a este gran proyecto, y cuáles son los avances en el desarrollo de parques industriales o de un corredor de parques industriales de Sinaloa concretamente. Sí, gusto saludarte, Mario. Encantado de saludarte. Muy buenos días. Mira, sin duda, lo comentó ahorita muy bien Fernando Ruiz. Aprovecho el tema del cabotaje. Yo creo que aquí Topolobampo de alguna forma es un puerto que no se han competido con Mazatlán, han sido complementarios, como que cada puerto ha tenido su vocación. Ahora sí que vamos a decirlo así. Topolobampo mueve más carga hoy general que Mazatlán, mueve alrededor de 6,000 toneladas al año, contra Mazatlán que movemos alrededor de 4,000 toneladas. Pero sí es una realidad que Mazatlán se ha enfocado básicamente a los pocos TEUs, que son cerca de 50,000 TEUs que tiene hoy en día Mazatlán. Se ha colocado Mazatlán también por la parte turística de cruceros. Sin duda tiene una orientación turística muy importante, como tú lo sabes. El reordenamiento del puerto tiene mucho que ver con eso, con el tema de cruceros, de darle un buen acomodo, ahora sí que hace falta en Mazatlán, generar nuevos muelles. Y bueno, pero yo volviendo a lo de los parques industriales, yo creo que aquí le pegó muy bien el clavo Fernando Ruiz cuando dice que el cabotaje puede ser un tema muy importante entre Topolobampo y Mazatlán. No tengo la menor duda que se puede pensar así. Hay que recordar que también tenemos vías férreas que corren ahorita sin problemas de sur a norte, norte-sur, o sea que no habría mayor problema para integrarlo muy rápido a Topolobampo si fuera a dar el caso. Hay que recordar que en Topolobampo también tenemos el proyecto petroquímico pendiente, más importante de todo el Pacífico mexicano. Eso le va a dar una fortaleza enorme a toda la rada del puerto ahí de Topolobampo en temas energéticos, de petroquímica en general, ¿no? Entonces yo creo que cada puerto está como que llamado a hacer lo que a cada cual le toca. Así lo veo yo, Mario. Y en el tema de parques industriales, efectivamente, tenemos estos dos polos de desarrollo en parques ya muy definidos, muy cargado en el norte al tema petroquímico, donde FOINFRA, el Fondo de Infraestructura, que es lo que tenemos nosotros, las reservas territoriales, ahorita andan en alrededor de 400 hectáreas del fondo de nosotros, del Estado, que estamos prácticamente, no reservándolas, pero sí muy enfocadas al tema, muy focalizadas al tema petroquímico en el norte. Y sí, ya tenemos junto con CODECIN un proyecto ya muy avanzado en el tema de parques industriales que se pueden ir beneficiando. Sin duda en el sur tenemos estos dos parques que yo ya hice mención, el Parque Aeroespacial, que tiene ya una realidad y que está aquí pegadito aquí al norte de Mazatlán rumbo a Culiacán y que de alguna forma pues, se alinea muy bien con este proyecto de CAXOR y del TEMEC. Y el otro parque que tenemos también pendiente, en lo que es ahora sí pegado al aeropuerto aquí en Mazatlán, que es el jalar a un grupo de la importancia del grupo Tetacawi, que es el mayor empleador de Sonora, que ha mostrado mucho interés en esta posibilidad de 40 hectáreas aquí pegadas al aeropuerto actual de Mazatlán, donde está claramente ya enfocado también un área industrial que poco a poco, decirte que con la noticia que ya prácticamente el parque industrial de FOINFRA ya prácticamente se agotó. Estamos ahorita haciendo ya un esfuerzo por crecer 25 hectáreas más a las 40 hectáreas que ya prácticamente ya se vendieron todas.
afortunadamente, y en los últimos 3 años se ha venido dando este dinamismo. Entonces, con este proyecto no hay duda que este es un proyecto muy importante, muy grande, no es de ahorita, es de más de 120 años y bueno, esto es un proyecto que si podemos unificar, como ya todo se dijo aquí, sin duda va a ser muy importante para nuestros parques industriales que tenemos ahorita en proyecto, que los hay en todo el estado de Sinaloa. Muchas gracias por su respuesta, don Javier. Continuamos con Juan Tolentino, quien hará su pregunta, y le sigue Jorge González Olivieri. Adelante, Juan, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Mi pregunta es para Carlos. Tengo 2 preguntas muy breves. La primera sería sobre el monto de inversión del proyecto. Hace unos meses que lo anunciaron, pues apuntaban a que el monto de inversión era de $3,300 millones y pues preguntarte si el corredor Tecmec Frontera Sur está contemplado dentro de este monto o requeriría otra inyección adicional. Y mi segunda pregunta es pues sobre las obras puntuales, ¿no? del corredor Tecmec Frontera Sur. Comentaban, por ejemplo, la parte de la construcción del puerto, de vías ferroviarias. En la parte sur, ¿qué tipo de proyectos o qué proyectos concretamente se están contemplando? Gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, la inversión que se anunció de estos 3,300 millones, sobre todo contempla lo que es la parte del corredor Tecmec, digamos, el corredor Tecmec como tal, la parte norte del país, que se irán sumando algunos otros proyectos también en todo lo que pues tiene que ver con infraestructura en esta sección. Pues digamos, ese presupuesto tiene que ver sobre todo con la parte de las vías del ferrocarril, con la parte del desarrollo inmobiliario, con la parte del desarrollo portuario y con el desarrollo de los centros logísticos que se estiman a lo largo de este corredor. Ahora en enero, bueno, pues habrá algunos nuevos anuncios y la integración de algunos otros proyectos que ya teníamos en el norte del país, y la parte sur pues tiene que ver pues con proyectos que ya hemos venido pues desarrollando en lo que es el sur, lo que es la frontera sur de México, que ahí pues no está contemplado, por ejemplo, ferrocarril, pero sí también infraestructura portuaria, sobre todo en el sur son centros logísticos, parques industriales e infraestructura portuaria, sobre todo hacia eso está pues muy dirigido, y pues bueno, ahorita pues estamos iniciando algunos parques industriales en esa zona, y bueno, por eso es que pues se suman de alguna manera a esta lógica de proyectos, y creemos que pues es la forma adecuada e incluyente también de concebir un proyecto de estas características, ¿no? Creemos que también hay oportunidades importantes en la frontera sur, por eso se incluye, pero sí no, digamos, son anuncios por aparte, y algunos, pues bueno, son proyectos en los que ya estamos trabajando, que solamente, bueno, pues se reflejan ahora dentro de este plan, digamos, a nivel geográfico. Y en la parte norte, bueno, pues seguimos con digamos, con ese presupuesto, pero pues viendo sobre todo también algunos otros proyectos que también pueden seguramente pues, sumar mucho valor a lo que ya se tiene ahorita, ¿no? Carlos, entonces, los proyectos que Caxor tenía en Puerto Chiapas, en Soto la Marina, ¿se estarían integrando a esta parte del corredor Tecmec Frontera Sur? Si tú ves, por ejemplo, en la parte de Chiapas, el proyecto de Puerto Chiapas, pues integraría, digamos, a esta parte de corredor Tecmec Frontera Sur. Y lo que estamos haciendo en Tamaulipas, pues también ahora se fortalecería, pues ahora también estamos trabajando sobre una infraestructura importante en Matamoros, y por eso pues también de alguna manera pues está reflejado en este mapa y en este proyecto, y por eso, bueno, cerraríamos nosotros nuestro ciclo de proyectos en lo que tiene que ver desde Sinaloa hasta Tamaulipas, y del lado sur, pues lo que tiene que ver desde Chiapas hasta Quintana Roo. Gracias, Carlos. Gracias. Adelante, Jorge González Olivieri,
y posteriormente Pilar Juárez. Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Señor Ortiz, muy entusiasmado con su exposición. Es difícil poder tratar de concebir un proyecto de ese tamaño, cuando generalmente vemos desarrollos regionales o locales. A mí me ha tocado estar en estas situaciones. No sé si conoce usted el proyecto de ampliación del nuevo puerto de Veracruz. A mí me tocó iniciarlo en el 2004 y he estado haciendo trabajos de proyectos modernos y automatizados. Los hice en Italia y en Emiratos Árabes, pero me entusiasma muchísimo este proyecto de unir desde la costa del Pacífico hasta el centro logístico en Winnipeg. Se tienen contempladas las necesidades financieras de lo que es el corredor, mas sin embargo va a haber necesidad de poder soportar o ayudar a empresas ferroviarias, a empresas de transporte, a centros de logística, en materia de acceso a créditos para poder llegar a la dinámica que va a presentar este corredor. ¿Tendrán ustedes contemplado alguna forma, algún canal en el que ellos pudieran acceder también para poder alcanzar el dinamismo que ustedes empiezan a desarrollar? Gracias. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta y creo que es donde pues seguramente podamos sumar a otros actores. Sí, el perfil de National Standard Finance pues es de infraestructura de largo plazo, pero al final del día lo que hacen pues son bonos de infraestructura en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, a lo mejor pues no es el perfil, digamos, para invertir en todos los proyectos periféricos de este gran proyecto. Sin embargo, sí creo que pues se puede sumar mucho valor. Por ejemplo, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar con la Banca de Desarrollo en México, y es un proyecto que también les entusiasma mucho, con la Banca de Desarrollo de los Estados Unidos, la Banca de Desarrollo de Canadá. Es un proyecto que sin duda pues todos lo tienen en el radar muy claro como un proyecto estratégico, y pues los bancos de desarrollo de los 3 países pues nos han ofrecido pues poder, digamos, atender pues todos estos proyectos que pudieran pues ser detonadores importantes, digamos, para coadyuvar al desarrollo de este gran proyecto. Yo creo que pues, todavía seguramente podemos hacer un mejor esfuerzo y hablar con otras instituciones privadas para pues generar sinergias en torno a este proyecto, ¿no? Por lo que me parece una muy buena pregunta. Te digo, mi respuesta sería que en este momento lo tenemos platicado, conversado a nivel de banca de desarrollo, pero me parece muy interesante que pongas el acento en esa parte, y creo que podemos hacer el esfuerzo de buscar pues sinergias con otras instituciones financieras que puedan concretar financiamiento e inversión en esos rubros, ¿no? Gracias, señor. Muy amable. A continuación, y por última intervención, contaremos con la pregunta de Paul Hirst, quien por favor ya tiene abierto el micrófono y el video para que plantee su interrogante. Adelante, por favor, Paul. Sí, gracias. Buenos días. La pregunta concretamente para Carlos Ortiz es con respecto a los ferrocarriles, ¿cuáles serían los que están involucrados y qué nivel de compromiso ya hay por parte de ellos? Muchas gracias por la pregunta, Paul. Sí, como te comentaba, pues sí, esa parte sí será pues en las próximas semanas que se revele cuáles son los ferrocarriles que pues ya, digamos, estarán trabajando sobre todo pues en toda la tramitología y sobre todo en la posterior operación. Entonces, digamos, sí, por los acuerdos que hicimos, pues quedamos de que pues se darían a conocer hasta que estuvieran integrados todos los aspectos del plan maestro. Por eso es que nos estamos tardando un poquito para dar los nombres, pero seguramente pues serán incluso las mismas empresas que lo harán público en su momento. Pero sí, digo, ahorita al menos hay unas 3 verticales, digamos, de trabajo con compañías ferroviarias. Gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas, todas quedaron debidamente atendidas.
Y por esta razón, pues no me resta más que agradecer su asistencia, participación, don Fernando, don Carlos, don Javier. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer dirigir algún mensaje de despedida. Pues simplemente agradecer mucho la participación de todos ustedes, como ya se mencionó, en especial del secretario Lizárraga, así como de don Carlos, por el tiempo que nos han dedicado, y agradecer que haya recibido nuestro reconocimiento y simplemente darle las gracias a todos y comentar nada más, necesitamos muchos proyectos más así de infraestructura que nos permitan tener un mayor crecimiento en nuestro país, porque atrás de la inversión en infraestructura siempre viene mucho mayor inversión que genera empleo y genera desarrollo. Muchísimas gracias y que pasen todos muy buen día. Bueno, igualmente que, como lo comenta muy bien y muy acertado y muy pertinente Fernando Ruiz, muchas gracias, agradecerle a COMCE esta posibilidad, vuelvo a repetirles, y creo que lo dijo él muy bien, yo creo que ocupa mucho el país este tipo de proyectos, proyectos importantes, proyectos detonadores, en serio. Sinaloa tenemos una enorme posibilidad y oportunidad con nuestra situación estratégica de ser esta puerta de entrada para todo lo que venga en logística, ¿no? Y creo que lo dijimos muy claro, esta es una enorme oportunidad, es un proyecto que trae muchos años, no se están reinventando la rueda aquí, ni mucho menos, es simplemente aprovechar, pues, un concepto que tiene más de 120 años. En los 50 efectivamente el presidente alemán hizo otro esfuerzo y bueno, así ha sido, pues una etapa de historia, de esfuerzos, y yo agradecerle a Carlos Ortiz, a Caxor, sí, ese esfuerzo que están haciendo, esa posibilidad que vemos noble de poder hacer realidad este tipo de proyectos. Es inversión privada, como tal, pues entiendo que, ¿verdad, Carlos? Y no me dejarás decir otra cosa. Bueno, pues los privados tienen sus formas de entrarle como buenos hombres de negocios a un proyecto de este tipo, lo tendrán que analizar, y es cierto, hay mucho recurso en el mundo, se habla, pero también hay pocos proyectos viables para poderlos ejercer estos recursos. Si esto se da, pues va a ser un proyecto muy importante, es un corredor muy clarito, en el mapa se ve muy clara la definición, con costos y ahorros importantísimos, y sería una nueva vía del este. Y nosotros, exacto, lo dijo muy bien Fernando, como estados que estamos aquí inmersos en el corredor ahora TEMEC, pues tenemos que seguir haciendo nuestro esfuerzo, cada región en atraer, en seguir siendo atractivos a la inversión y en seguir fortaleciendo este tipo de proyectos. Muchas gracias por parte del gobierno del estado de Sinaloa. Muchas gracias. Pues también de parte de nosotros, pues a agradecer la atención de abrir, además del reconocimiento, pues esta posibilidad, digamos, de poner en la mesa, de compartir ideas, de transmitir, digamos, lo que este proyecto representa para el desarrollo de nuestro país, que pues es la intención, digamos, de esta plática. Y también celebro lo que tanto el señor secretario como Fernando pues comentan, que creo que al final del día pues este reconocimiento más que a Caxor pues es por más iniciativas así, ¿no? Creo que lo que necesitamos en México es trascender, digamos, esta frontera que muchas veces nosotros mismos nos ponemos o nos limitamos de no poder lograr infraestructura de primer mundo, que realmente no existe ningún obstáculo real para que esto se pueda realizar, para que se pueda llevar a cabo. Solamente pues hacía falta la armonía, el trabajo conjunto para poderlo llevar a cabo, y pues una absoluta determinación de todos los actores, que creo que es como lo hemos logrado ahorita, ¿no? La determinación de los inversionistas, la determinación de los gobiernos estatales, la determinación del gobierno federal por hacer esto realidad, y pues no me cabe duda que toda esta digamos, este conjunto de fuerzas, y ahora pues también sumado a COMCE, que nosotros nos sentimos ahora muy orgullosos de pertenecer a
a COMCE y agradecidos con este impulso y que pues podamos pues hacerlo realidad, ¿no? Es de alguna manera, si bien CACSOR pues está trabajando en el plan maestro, pues estamos trabajando en todo lo que tenga que ver, pues a riesgo de nosotros, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con el desarrollo de este proyecto y que lo hacemos con todo el cariño del mundo al país. Pues de alguna manera pues lo que queremos es que sea un proyecto sumamente incluyente y que podamos pues compartir, digamos, todas estas todas estas visiones. Y pues ahora COMCE pues seguramente pues es un eje importantísimo para viabilizar y hacer este proyecto un proyecto ganador como siempre hemos querido, ¿no? Yo les agradezco muchísimo la atención, Fernando, ¿no? Sumamente agradecido, secretario, y gracias a todos los que pues, estuvieron también escuchando esta plática y que sea el principio de muchas otras conversaciones y muchas otras sinergias que podamos tener. Muchísimas gracias, don Carlos. No nos resta más que agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes en este importante evento de lanzamiento del corredor TEMEC. Y siéntanse en confianza si posteriormente desean contactar a las personalidades que nos acompañaron el día de hoy para poder ampliar información. Por lo pronto, desearles a todos y cada uno de ustedes una muy buena tarde y agradecer de nueva cuenta su asistencia y participación en este foro virtual. Que tengan muy buen día y muchas gracias por su participación y apoyo. Hasta luego. Gracias.